sí abrir sus Biblias. Continuamos en el Evangelio de Lucas. Dejamos la semana pasada terminamos versículo 13, la parte de la tentación de Jesús. Y ahora vamos a leer desde versículo 14 hasta versículo 30, que es toda la parte que hoy nos va a tocar, y de alguna manera Isaías 58, que lo leímos hoy, algo habla de eso. Isaías 58, para aquel que quiera saber un poco el contexto, es palabras de juicio a Israel, ¿no? La casa de Jacob, dice puntualmente. Y uno si lee y se sigue leyendo ahí, incluso habla de la observancia del día de reposo. Muy interesante, porque él habla a Israel como nación, cómo habían dejado de lado a Dios y habían distorsionado la aparente justicia que ellos vivían. Pero bueno, tampoco es el tema del pasaje de hoy, así que para ahí, Lucas, vamos a leer Lucas, versículos 14 al 30, y luego vamos a orar nuevamente, pidiéndole al Señor su guía en esta mañana. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, estaba en el desierto y volvió a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, que es una de las ciudades, ¿no?, de Galilea. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Nuestro Dios, pedimos ahora, Padre, por favor, que, como siempre lo haces, nos guíes en esta mañana con tu palabra. Que a través de ella podamos una vez más asombrarnos de quién es nuestro Señor Jesucristo. También confrontes lo que haya en nuestro corazón. Nos ayudes a considerar nuestras vidas, como cantábamos hoy, a examinar nuestros caminos para volvernos a ti. Señor, gracias por este precioso evangelio
el cual hoy podemos de nuevo predicarlo, cantarlo, luego celebrarlo a través de la cena. Señor, ahora rogamos que ese mismo Evangelio esté actuando en nuestros corazones, sea para salvación, sea para santificación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay algo que realmente se hace difícil conocer es el corazón de las personas. Es imposible. Es imposible. No, ni siquiera terminamos conocer el nuestro, ¿no? Hay veces que de golpe nos encontramos con reacciones. Ayer veíamos una pequeña reflexión de las reacciones y las respuestas, ¿no? de nuestro corazón. Y es tremendo cómo... Bueno, la Biblia habla, ¿no? de nuestro corazón, habla de que el corazón es engañoso, ahí en Jeremías 17, el corazón es engañoso, más que todas las cosas. O sea, es como un absoluto, ¿no? Más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y es interesante porque Jeremías ahí responde, ¿quién lo conocerá? Es Dios. Dios es el que conoce. Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por ahí por Génesis, capítulo 6, versículo 5, habla de que el ser humano, después de la caída, ¿no? Sus pensamientos son de continuo solamente el mal. Y cuando habla de los pensamientos, habla de los pensamientos de su corazón. El corazón. Pero Dios lo conoce. Y un aspecto que a veces se nos pasa por alto en cuanto al tema del corazón es al hablar de la salvación de una persona. ¿Cómo uno puede realmente saber que una persona, el Señor lo ha transformado, lo ha salvado? Bueno, el Señor nos ha dado recursos en su palabra para ver de alguna manera. Uno de ellos es la perseverancia, ¿no? La persona que persevera puede mostrar frutos de esa salvación, de cómo el Señor transforma el corazón finalmente. Pero aún así se nos hace muy difícil. En principio no podemos sacar una foto de alguien y decir, sí, este es un hijo de Dios, es salvo. Hay que esperar, ¿no? Hay que tomarse como el tiempo. Nuestro corazón a veces nos engaña y en dudar de la salvación. Pero uno confía en que conforme uno anuncia la palabra de Dios, se predica el Evangelio, esa palabra de Dios actúa, como dice justamente Pablo en sus cartas, actúa en los creyentes. Es una palabra poderosa que actúa en los creyentes para transformarlos, para hacerlos a la imagen de Cristo, pero también actúa en las personas que no son creyentes. Eso es muy interesante porque la palabra de Dios, conforme se va predicando, endurece muchas veces al incrédulo. Como que se pone cada vez más duro y decís, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Pero así es el corazón, es un misterio realmente. La diferencia justamente está ahí en el corazón, en cómo estamos delante de Dios. Y por eso no creemos que una persona se salve, por ejemplo, por medio de hacer una oración o de levantar la mano o de, no sé, pasar como hacen en algunos lugares, pasar al altar para consagrarse al Señor. Realmente son cosas que bueno, quizá en algunos puede haber sido así un momento crítico en su vida, pero entendemos finalmente que es la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio el que obra en el corazón de la persona para transformarlo, realmente, no mi decisión. Aunque uno lo haya hecho, y de hecho, quien les habla lo ha hecho así. Yo levantaba la mano, yo no sé cuántas veces levante su mano y levantaba las manos siempre. Y capaz que en alguno de esos fue algo genuino, ¿no? Pero uno se da cuenta después de que no, fue el Señor con el poder de su palabra. Y esa palabra que después da frutos. Eso es muy importante, da frutos. Da frutos en una obediencia humilde que se va a manifestar. Quiero seguir al Señor y es el Señor y quiero seguirlo y
y ser sumiso a Él y humilde a Él. Por eso realmente se requiere una transformación del corazón para que pase eso. Para que alguien sea humilde ante el Señor, tiene que haber una transformación del corazón. Si no, de ninguna manera. Y después se ve una humildad profunda por entender y aceptar los planes de Dios y su palabra. Transformación que entendemos y lo hemos cantado, lo hemos dicho, lo hemos orado. Transformación que solamente Dios puede hacer en el corazón de una persona. Porque esa es la verdadera necesidad del hombre, que su corazón sea transformado por Dios. Esa es la mayor necesidad. No hay otra necesidad mayor. Si usted piensa que tiene una necesidad mayor, bíblicamente no es así. La necesidad de Dios es mayor a todas las cosas. No es su necesidad de afecto. Quizá usted tiene necesidad de afecto. Y puede ser genuino, pero no es su mayor necesidad. Quizá tiene necesidades económicas, pero tampoco son su mayor necesidad. Quizá tiene necesidad de que sea respetado, su reputación, su apariencia, su descanso, su seguridad, su aceptación, su autoestima. Cosas que el mundo, nos plantea como que son realmente esas necesidades. Pero no, bíblicamente la necesidad del ser humano, de cualquiera que ha pisado esta tierra, es Dios. Es Dios. El hombre no necesita cambios, cambios sociales, cambios políticos. No, necesita cambiar su corazón y no lo puede hacer por sí mismo. Había aquellos que han estudiado quizá ciencias sociales, seguramente lo han leído, a Abraham Maslow. Abraham Maslow fue el que produjo la famosa pirámide de necesidades. Búsquelo después en Wikipedia o ahí en Google, o donde quiera. La famosa pirámide de necesidades del hombre. Y muchos han tomado, incluso cristianos han tomado esa pirámide de necesidades, dejando de lado a Dios. Y es terrible. Este hombre era un psicólogo americano. Y se nos ha metido eso, de que tenemos necesidades. No, necesitamos a Dios. Él suple toda necesidad. Y uno de los grandes temas de Lucas es el tema del arrepentimiento verdadero, del volverse a Dios, la verdadera conversión, el llamado a Cristo, de Cristo, a quienes reconocen su necesidad de Dios. Eso es un gran tema. Dios está llamando a quienes están en bancarrota espiritual y que se humillan delante de Dios. Dios no busca a personas orgullosas que se mantienen en su postura dura delante de Dios y quieren condicionar a Dios. De ninguna manera. Dios busca a personas que reconozcan que Él es el todo de su vida. Y en este pasaje precisamente podemos ver a Jesús acá predicando acerca de esta salvación conforme a las profecías, porque menciona ahí una profecía afirmando la palabra de Dios, respondiendo a los cuestionamientos de la gente, y predica la salvación a pesar incluso del rechazo de la gente. Lo hemos visto ahí, lo hemos leído. Jesús cumple entonces las profecías y es rechazado. Notablemente, desde el comienzo de su ministerio es rechazado. Por eso el punto, la idea que hoy vamos a tratar de seguir es que Dios cumple sus planes. Ese es el gran tema de Lucas, ¿no? Dios cumple sus planes, pero no siempre son aceptados. Los planes de Dios no siempre son aceptados. Y eso lo vemos en este pasaje. Esta salvación que predica Jesús no siempre es aceptada. A pesar de que sea la necesidad de todo ser humano, no siempre es aceptada por el ser humano. Y ahora vamos a ver por qué. Pero veamos a Jesús predicando la salvación, en primer lugar, guiado por el Espíritu. Versículos 14 y 15. Recordemos, Jesús fue, ya lo vimos, concebido por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo ahí en el bautismo, lo vimos, guiado por el Espíritu Santo para enfrentar cara a cara a Satanás, lo vimos el domingo pasado, y notablemente acá no debería sorprendernos que ahora sea guiado por el Espíritu Santo, como dice versículo 14, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Hay un énfasis en Lucas en que el Espíritu Santo es
el que está guiando al Señor Jesucristo en todo esto. Luego lo vamos a ver, este énfasis se hace más evidente en la enseñanza de Jesús, en los milagros de Jesús, el Espíritu Santo guiándolo en todo este peregrinar, incluso en Hechos, el Espíritu Santo guiando a la iglesia para predicar el Evangelio. Muy interesante ese punto ese énfasis que Lucas hace en Lucas y en Hechos. Pero fíjese que la fama de Jesús se extiende primeramente a través de la enseñanza. Es notable. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos. Acá hay un énfasis, y lo vamos a ver, que Jesús está predicando. Y ese es el punto principal de su ministerio, la enseñanza de esta salvación. Y fíjese, se va a dar un patrón que en Hechos también uno lo puede ver, que es que se presenta el Evangelio a los judíos en sus sinagogas, el Evangelio es rechazado y entonces el Evangelio se vuelve a los gentiles. Eso se ve en Hechos. Pedro y Pablo predican el Evangelio a los judíos en las sinagogas, los judíos rechazan y se vuelven a los gentiles. Y acá pasa algo similar, porque Jesús predica en la sinagoga, es rechazado, y Jesús notablemente menciona dos casos, el de Elías y Eliseo, acerca de cómo la salvación va más allá de los judíos. Tremendo. Eso es muy importante, porque va a ser el motivo por el cual no solamente Jesús va a ir a la cruz, sino también la iglesia va a ser perseguida. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en un momento. Entonces, enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Acá lo que llama la atención, si usted busca este mismo pasaje en otros evangelios, usted se encuentra en Mateo y en Marcos, ellos los ponen mucho más tarde. Y no es que Lucas se equivocó o que Mateo y Marcos, estaban en otra no, todos fueron guiados por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que este pasaje para Lucas tiene este énfasis de la enseñanza, lo pone al principio del ministerio de Jesús para también mostrar este gran tema de Lucas, que es la gran reversión. Cómo Dios está dando vuelta a las cosas con sus planes. Lo hemos visto ya. Especialmente vino Jesús para los que describe después en versículos 18 y 19. Los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Ahora vamos a explicar también eso. Todo este texto es como un texto programático. Lo que está mostrando acá Lucas es que este es el plan de Jesús. Y así empieza el plan de Dios a través de Jesucristo. A través de predicar la salvación, guiado por el Espíritu Santo, conforme a las profecías y a todas las personas. ¿Por qué? Porque Dios tiene como una predilección por los pobres. Muy interesante. Ahora, no se le vaya la mente tan rápido. Los pobres espirituales. Los pobres espirituales. Porque este pasaje, lamentablemente, se ha tomado mal por personas que lo vuelcan para el lado de la justicia social, o le han querido dar un matiz medio marxista a este pasaje. Y han dicho, no, claro, Jesús viene para los desválidos, para los pobres, para los que socialmente están... No está hablando de eso. No está hablando de eso, porque vamos a ver que este pasaje, esta profecía de Isaías, justamente habla de un tema espiritual, del corazón, lo que hablamos al principio. De hecho, antes María en su cántico dijo en versículo 51 de capítulo 1, hizo proezas con su brazo, está hablando de Dios, del poder de Dios, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Está hablando de temas espirituales, no en el sentido literal de que Dios está a favor de los pobres, los que están pobres, diríamos,
socialmente, económicamente. No, porque usted puede encontrar, tanto en ricos como en pobres, un orgullo en el corazón. El problema está ahí, el problema está en el corazón, no está en su bolsillo. Ese es el tema. La actitud del corazón, la pobreza interior, espiritual, lo que está, la necesidad de esta dependencia de Dios. Por eso soy un pobre espiritual, porque dependo totalmente de Dios. En ese sentido. Es un gran tema en Lucas, que la salvación llega a toda clase de personas, pero toda clase de personas que después se convierten en siervos de Cristo. Notable. Pero en segundo lugar, Jesús predica la salvación conforme a las profecías. Versículos 16 en adelante, dice, vino a Nazaret. Este es el contexto, acá está dando el contexto Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Bueno, en primer lugar, acá Lucas es enfático en mostrar que lo que Jesús hace, lo ha hecho durante toda su vida. Fíjese que dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esto, Jesús toda la vida vivió ahí, era su pueblo, y no es algo extraño, es algo que en su pueblo hacía, de ir a la sinagoga todos los sábados, y de aprender de la palabra de Dios. Iba a este pueblo, era su pueblo, ¿no? Y en algún momento dijimos que era un pueblo muy chiquito, de no más de 400 personas. Era realmente un paraje donde lo conocen. Claro, 400 personas, ¿cómo no lo van a conocer a Jesús? Y se reunían cada sábado para exponerse a las escrituras. Y acá la lectura en las sinagogas era de pie. Se ponían de pie y leían, y después enseñaban sentados. Yo iba a enseñar sentado hoy, pero me iba a quedar alto pero enseñaban sentados, muy interesante. Leían las escrituras y enseñaban. Ahí en versículo 20, ¿no? Dice que ahí Jesús se sentó y todos estaban expectantes. Claro, estaban expectantes porque estaban esperando la enseñanza. Eso. Bueno, sabemos acá por el comienzo del relato que todo esto estaba guiado por el Espíritu Santo. Pero también Lucas nos ha dicho que Jesús, en capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea, Jesús aprendía las Escrituras. Muchas veces se nos confunde este tema de la humanidad y la divinidad de Jesús y pensamos que no tuvo que aprender las Escrituras. Y no, en su humanidad él iba todos los sábados a aprender las Escrituras. De hecho, lo vemos en la escena previa, lo vimos con un conocimiento de las Escrituras notable para enfrentar a Satanás. Las Escrituras dicen esto, aquello, lo otro. Y ahora, tomando el rollo de Isaías, dice, lo abrió, en realidad lo desenrolló, ¿sí? Nosotros tenemos Biblias con índice, con uñero, hermoso, ¿no? Pero en aquella época tenían rollos. Los rollos los desenrollaban, valga la redundancia, y realmente era difícil encontrar un pasaje. Si la persona no conocía las Escrituras, era muy difícil encontrar un pasaje. Entonces Jesús desenrolló y encontró porque conocía las Escrituras. Y ahí el Señor halló porque buscó intencionalmente este pasaje. Versículo 18. Lugar donde estaba escrito, versículo 17, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Notable, ¿no? Que si se fija, la profecía está enfocada en la enseñanza. A veces la enfocamos en el tipo de personas, pero está enfocada en la enseñanza. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Eso es predicación. Me ha enviado a sanar, ahora vamos a explicar estas dos líneas, a pregonar libertad.
de nuevo, enseñanza. ¿Cómo pregonamos libertad? Hablando acerca de esa libertad y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es un énfasis que tiene esta profecía. La Reina Valera agrega estas dos líneas: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En la Biblia de las Américas, si alguno tiene Biblia de las Américas, no la tiene. Pero bueno, es interesante porque en la mayoría de los manuscritos no figura esa frase, pero si usted va a Isaías 61, versículos 1 y 2, sí aparece. Entonces es muy probable, y la mayoría de los que estudian esto han coincidido en que lo que han hecho es comparar, ¿no?, la traducción de Isaías y este pasaje de Lucas, y han agregado porque en Isaías estaba. Entonces lo agregaron. Pero el énfasis, de nuevo, no está en la sanidad de los quebrantados de corazón, sino en el pregonar, en la predicación. Porque eso es lo que estaba haciendo Jesús en las sinagogas. Y si usted se pone a pensar, el ser humano necesita justamente eso, necesita que se le prediquen del Evangelio, necesita la salvación predicada. Porque una persona no necesita, lo hemos dicho varias veces, no necesita parar de sufrir. Necesita que se le hable de Dios, que se le predique lo que la Escritura dice. Porque nuestra necesidad, nuestra gran necesidad está en nuestro corazón. Y lo único que puede transformar el corazón de una persona es la palabra de Dios, la palabra predicada. Eso grábeselo, porque usted tiene que valorar la palabra de Dios en ese sentido. No hay otra manera, no. Sus buenas acciones, sus buenas intenciones, la justicia social, el hacer, acciones sociales, está todo muy lindo, muy bueno, pero eso no transforma el corazón de las personas. Lo que transforma es la predicación, el pregonar la palabra de Dios. Y eso es lo que empezó haciendo Jesús, porque eso es lo único que puede transformar el corazón de una persona. Claro, Dios usa el sufrimiento para mostrarnos lo miserable que somos. Dios usa el sufrimiento para mostrarnos realmente dónde estamos parados, para mostrarnos nuestra necesidad, para mostrarnos que no somos unos cracks de nada. Dios usa el sufrimiento, pero ¿sabe qué? Su sufrimiento no cambia su corazón. El sufrimiento no cambia el corazón. El sufrimiento debería ser un medio para llevarme a Dios, pero el sufrimiento no cambia el corazón. De hecho, mucha gente se endurece frente al sufrimiento. Mucha gente dice, ¿y por qué esto a mí? Y se plantan con Dios y su orgullo los ciega. ¿Qué necesitan? La palabra de Dios, que es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, que penetra y transforma. Y eso vino a hacer el Señor, a predicar. Sus apóstoles también predicaron la palabra de Dios. La iglesia predicó la palabra, y así lo hacemos. Esa es la tarea que tenemos como iglesia, seguir predicando la palabra de Dios para que el pecador miserable se salve. Dios transforme su corazón. Mire ahí el hilo conductor, ¿no?, de las personas que describe la profecía de Isaías. Pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. Es decir, personas que están arruinadas. Personas que están humilladas, espiritualmente hablando. Es decir, el Señor salva, el Señor no salva al orgulloso o al autosuficiente. No puede. Puede, sí puede, no voy a decir una herejía. Claro que puede. Pero quien se planta en su orgullo, en su autosuficiencia, en dejar de lado a Dios no puede, no va a obrar. No va a obrar en un corazón así. No va a obrar.
tampoco al que quiere usar al Señor para solucionar las cosas en su vida. No sirve esa fe. Esa fe no sirve, no es una fe genuina. Una persona que busca al Señor para solucionar sus cosas y luego me olvido del Señor. O para vivir, o para los domingos y después me olvido del Señor en toda mi vida. No funciona. El Señor salva al que delante de Él reconoce que está arruinado. Que no puede ser justo, no puede llegar a la gloria, no puede. Y el Señor salva a esas personas. Es hermoso, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1, una iglesia, Pablo le escribe una iglesia que estaba como enorgullecida. Y le dice Pablo, hermanos, no se equivoquen. Versículo 26, capítulo 1 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, el llamado que Dios les ha dicho, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Si Dios te escogió, es porque eras lo necio del mundo. No eras una maravilla. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si Dios te llamó a salvación, hermano, no sos nada, no te creas la gran cosa. No, te llamó porque eras lo más bajo, lo vil, lo menospreciado, lo más necio de este mundo. No eras nada, ruina espiritual. No, el Señor ha tenido misericordia. Hay veces que sí hay personas nobles en las iglesias, que lo dice ahí Pablo. Pablo les dice, bueno, ustedes no son muchos nobles, pero hay algunos que son nobles. Escuchaba esta semana un pastor que hablaba de esto, decía que en una ocasión un juez de la nación se empezó a congregar con ellos. Un juez de la nación, nadie sabía, pero era un noble, ¿no? Una persona, pero claro, había llegado a la iglesia porque había un familiar que estaba enfermo, no sé qué le había pasado, y empezó a congregó como... Pero le llamaba la atención a este pastor y se acercó al hombre, que él llegaba cuando empezaba la predicación y terminaba la predicación y se iba. Y bueno, y un día se le acercó y le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué no venía? Es lindo cantar, la palabra nos manda a cantar. Y él le dijo, no, porque no sé, no es lo mío, eso de cantar. No, está bien, ustedes háganlo, muy lindo. Pero no, yo estaba allá arriba, ¿no? No es lo mío. Pero la palabra lo manda, que vengamos, cantemos. No. Eso está bien, o sea, háganlo, pero yo no me gusta eso. Bueno, el hombre dejó de ir, al poco tiempo dejó de ir, porque buscaba al Señor para solucionar o para que ese familiar se sanara o no sé. Pero él estaba plantado en su orgullo y a veces no nos damos cuenta, pero cantarle alabanzas al Señor también nos humilla, ¿no? Porque cantamos cosas de su palabra, pero también la actitud de cantar, que muchas veces el mundo lo ve como algo que bajo, ¿no? Que los hombres cantando, ¿cómo van a cantar? Así lo ve el mundo, pero los hombres deberíamos ser los que ponemos la voz guía, ¿no? Bueno, eso es un paréntesis. Pero acá describe realmente lo necio, lo vil, lo menospreciado. Porque quienes quieren ponerle condiciones a Dios, quienes
como este hombre, ¿no? Que quieren ser selectivos en lo que creen, en lo que no creen, o obedecen en la Biblia. Bueno, eso es una evidencia del orgullo o una falta de humildad ante Dios. Ser selectivo en lo que creo, en lo que no creo, en lo que obedezco o no obedezco, es plantarse en su orgullo. Pero Dios llama a pobres espirituales a pregonar libertad, dice. Es una forma de lenguaje para mostrar que el ser humano está esclavo del pecado. Pregonar libertad y vista a los ciegos, dice. Bueno, no hay registro, hay mucha información acerca de los ciegos. Había un problema, ¿no? Ahí en Israel, en Palestina, en esa época. Y si usted lee la Biblia, hay muchos ciegos. Y eso llama la atención, porque posiblemente haya sido un problema como muy común. Pero acá está hablando de una ceguera espiritual, ¿no? La ceguera espiritual es esta inconsciencia, no entender las cosas de Dios. Y el Señor vino a salvar a ese tipo de personas, ceguera espiritual. En Zacarías, ya lo hemos visto, pero Zacarías dijo que el Señor vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz, como un ciego, ¿no? Ciegos espirituales. Pablo cuando le habla a Agripa, Hechos capítulo 26, relata su conversión, Pablo, y él recuerda lo que el Señor le dijo, 26:16 de Hechos. El Señor le dijo a Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y acá el propósito: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el mensaje de salvación. Abrí sus ojos. Y Jesús vino a eso, para que se conviertan, para que se salven. Es para que vean lo que antes no veían, porque estaban ciegos. Y ahora van a ver lo que antes no veían. Y libertad, dice, libertad a los oprimidos. De nuevo, primero dice pregonar libertad, y ahora dice libertad a los oprimidos. La palabra oprimidos habla de una imagen de la guerra, los oprimidos de una guerra, que están destrozados por sus enemigos, a merced de sus enemigos. Y Él viene a dar libertad, no solo a proclamar la libertad, sino que Dios tiene el poder para librar. Eso es hermoso, porque primero dice pregonar y después dice libertad. Y finalmente, versículo 19, a predicar el año agradable. El año agradable para el judío era el año del jubileo. Quizá usted lo ha leído en Levítico. No vamos a ir a eso, no es el tema. Pero el año agradable es muy interesante porque es el año en donde se perdonaban todas las deudas. Y habla de eso. El Señor Jesucristo vino realmente a predicar el año agradable, el año en donde, el tiempo en donde toda deuda va a ser perdonada por aquellos que se reconocen pobres, oprimidos, cautivos del pecado, ciegos. El año agradable. La deuda, ¿no? La deuda espiritual. La deuda espiritual que tenemos con Dios es impagable. Y que haya un año agradable en este sentido espiritual es tremendo. Pero es Dios haciendo esto, ¿no? Tomando la iniciativa, sacándonos el peso tremendo de esta deuda que teníamos. Porque Dios me conoce, ¿no? Dios me conoce y yo necesito esto, que el Señor tome esta iniciativa y que me salve, porque yo no puedo salvarme. Yo no puedo devolverme la vista o liberarme o saldar esta deuda eterna que tengo con Dios. Yo no puedo. Dios puede. Y finalmente, versículo 20, y enrollando el libro nuevamente, lo dio al ministro
y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, lo dijimos, ¿no? Sentarse para predicar y esta expectativa, ¿no? La gente estaba expectante. En tercer lugar, esta salvación que predica Jesús se da afirmando la palabra. El Señor va a afirmar esta palabra que ha leído y respondiendo a los cuestionamientos. Ahí, versículo 21 dice, y comenzó a decirles, esta es la enseñanza, posiblemente haya sido más amplia, pero esto fue como lo central. Hoy se ha cumplido esta escritura, Isaías 61, 1 y 2, delante de vosotros. Acá hay un quiebre tremendo, porque trate de como hacerse la idea, ¿no? Jesús enrollando, dándoselo al ministro, al libro de Isaías. No era común tener manuscritos, era muy caro. Y este ministro era como un guardador de los rollos. Entonces, había alguien encargado. Si este fulano fallaba con guardar, no sé lo que le podría pasar. Pero no es el caso. Jesús se lo da, hay expectativa, y esta expectativa se quiebra con esta frase. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, Jesús le dice, hoy, esta salvación ha llegado a ustedes. Recuerdan lo que dice, ¿no? El Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha enviado, me ha ungido para dar, me ha enviado para pregonar, para poner en libertad, para predicar el año agradable. Esto se ha cumplido hoy, delante de ustedes. Tremendo. La salvación ha llegado. Entonces así Jesús afirma la palabra de Dios. Parece, fíjese, en principio una reacción como positiva, ¿no? Pero luego va cambiando, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? La pregunta esa, ¿no es este el hijo de José? No es de manera despectiva, no. Es como un lenguaje coloquial. Están diciendo, ¿qué? Esto es el hijo de José, ¿no? Como si dijeran, no sé, el hijo de fulano. Oh, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo leyó con autoridad? ¿Pero este es el hijo de José? Sí, el hijo de José. Del carpintero, claro. Sí, me hizo una mesita la semana pasada. Y así, ¿viste? Una charla coloquial. Era notable. Pero este es uno de los días de reposo, que era la reunión en la sinagoga. Si usted lo revisa en los evangelios, es uno de los más trágicos. Una de las reuniones en la sinagoga más trágicas. Porque empezó así, con esta alegría y expectativa, y casi termina en una tragedia. Tremendo. ¿Qué fue lo que cambió de manera radical? Que esta gente estaba como maravillada, veía las palabras, escuchaba las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué cambió? Bueno, algunos ven la posibilidad de que esta profecía de Isaías 61, 1 y 2, Jesús la corta en el versículo 2, en donde habla del día de venganza de nuestro Dios. Y algunos dicen, ¿y esa parte? ¿Cuándo? Como se estaban apretando los dientes y decían, ¿y cuándo viene el día de venganza de nuestro Dios? Rodeado de romanos, ¿cuándo es el día de venganza de nuestro Dios? Pero es una posibilidad, no está ahí en el pasaje. Otros quizá no podían conciliar esto que mencionan, ¿no? El hecho de que Jesús era un hombre conocido y era el hijo de José. Y muchas veces la familiaridad, lo conocemos de chiquito. Y de golpe, ahora el Mesías. Como que posiblemente también hayan algunos visto esto, de no conciliar esta familiaridad, que ahora les esté predicando. ¿Cómo podía ser el Mesías de esta persona? Pero sobre todo, y esto sí se ve en el pasaje, hay orgullo en el corazón.
Ese es el gran problema. El gran problema que hablamos desde el principio, ¿no? El orgullo del corazón del hombre que rechaza esta idea de que la salvación sea para los pobres, para los prisioneros, para los ciegos, para los oprimidos espirituales. Eso ya, para el que se considera justo y está plantado en su orgullo, bueno, esto es casi un insulto. Decir que el Señor viene para otro tipo de persona. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si es el Mesías, cómo puede ser que no sepa distinguir quiénes son los justos de los injustos? ¿Quiénes son los que realmente merecen la salvación? ¿Cómo puede ser? Y esto es como que no le cerraba en Jesús. Y lo que le van a decir en versículo 23, bueno, es sencillamente un desafío, ¿no? De que, bueno, ok, si sos el Mesías, fíjese lo que dice Jesús. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, aparentemente habían escuchado que Jesús había estado en Capernaum sanando gente, haciendo milagros. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Es como un desafío de que, bueno, ok, hacé lo mismo. Mostrate. Esta frase, médico, cúrate a ti mismo, se la van a decir 3 veces en la cruz a Jesús. Si me acompañan, Lucas capítulo 23. Porque queda latente, ¿no? Jesús dice eso, médico, cúrate a ti mismo, y a lo largo del relato de Lucas como que queda latente y decís, ¿cuándo? ¿Cuándo le van a decir médico, cúrate a ti mismo? Bueno, ahí en la cruz. En la cruz, en capítulo 23, versículo 35, dice, y el pueblo estaba mirando la cruz, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Médico, cúrate a ti mismo. Si sos el Hijo de Dios, interesante, ¿no? ¿Recuerdan quién le había dicho primero esta frase? En el episodio anterior, Satanás, ¿no? Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. El diablo lo tentó y lo dejó por un tiempo, ¿no? Y ahora interesante que es cuestionado por la gente. Parece que la gente está en la misma línea de Satanás, ¿no? Y lo cuestionan, le piden señales. Y añadió Jesús, versículo 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. La salvación parece como rechazada por los que están más cercanos acá. Por eso nuestro último punto es que esta salvación que predica Jesús es anunciada a pesar del rechazo de la gente. Por eso dijimos, ¿no? Nuestra idea de hoy era que Dios cumple sus planes, pero no siempre son aceptados. No siempre son aceptados esos planes. Y a pesar de no ser aceptados, eso no representa un fracaso en los planes de Dios. Eso es muy importante, porque los planes de Dios no fallan. A pesar de que la gente rechaza el mensaje de salvación, los planes de Dios siguen en pie. No es un fracaso, al contrario, esto confirma la profecía de Isaías, confirma esta gran reversión, que finalmente el Señor va a ir a los que están arruinados espiritualmente. Se da vuelta todo. El Señor va a ir a estas personas que no se mantienen en su orgullo, sino que se humillan ante Dios. Precioso. Así lo confirma Salmo 34, versículo 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón.
a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51:17, más conocido, ¿no? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hoy lo leímos en Isaías 58, ¿no? Había gente ahí que pensaba que era justa. Es tremendo como lo menciona, porque dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, hay como un orgullo y una hipocresía en esta gente. Y además sacan chapa de que no, ayunamos y le dicen a Dios, ayunamos y no hiciste caso. O sea, quieren manipular a Dios con sus ceremonias, con las cosas que hacen. No funciona así. Jesús finalmente acá va a usar dos ilustraciones de primera y segunda de Reyes. No se preocupe, no vamos a ir a esos pasajes pero búsquelo después en su casa, acerca del profeta Elías y Eliseo, primera y segunda de Reyes. Pero ¿con qué fin menciona Jesús estas dos historias? Bueno, son historias que, si usted se fija, hablan de la gran reversión, de esto, cómo Dios con sus planes da vuelta a todo. Porque dice que menciona a esta mujer viuda en Sarepta de Sidón y después menciona a Naamán el sirio, de la misma zona, más o menos, Siria, ahí en el norte de Israel, que no eran judíos, que estaban lejos de ser el pueblo de Dios, lejos de los pactos, lejos de las promesas, en donde Dios, en estas dos historias, Jesús está mostrando que Dios bendice finalmente a quienes están lejos de ser el pueblo de Dios. Y esto es algo que los ofende, ¿no? Vemos ahí. Jesús les está diciendo entonces que esta salvación va a ser rechazada por muchos, pero va a llegar a personas de todo tipo. Y esto los pone, como diríamos, como moto. Los pone, se va caldeando la cosa. El relato va tomando calor. Los enfurece, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Recuerda cómo había empezado la historia, ¿no? Maravillados, parecía escuchando la palabra de Dios, todos sentados. Un día lindo, un sábado de reposo. Y acá ya estaban todos subidos a la moto. Tremendo. Porque la gracia de Dios enfurece al orgulloso. Es así. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios salve? Si mirá de dónde viene este fulano, este mengano. Pero si Dios salva, puede salvar a cualquiera. Así es la gracia de Dios. A veces es escandaloso y les enfurece a esta gente. Este tema de que la salvación va más allá de estos judíos que se creen justos, dijimos antes, es lo que llevó al Señor a la cruz, ¿no? Finalmente, y lo vamos a ver en Hechos, este es el motor para perseguir a los cristianos. Los que parecen más cerca, bueno, muchas veces están muy lejos. Y también al revés, los que están lejos, finalmente el Señor, en su misericordia y en su amor, los atrae a Él. Así funciona. Para Dios, para nosotros a veces no lo entendemos. Pero Dios sabe, porque en final lo que Dios conoce, nosotros no lo conocemos, que es el corazón de las personas, lo que dijimos al principio. Dios conoce el corazón de las personas. Y dice, y fíjese cómo reaccionan, ¿no? Llenos de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Es notable esto, porque recuerda que Jesús entró como de costumbre a la sinagoga y le dieron el rollo, el ministro le dio el rollo de Isaías y Jesús abrió el rollo y leyó. Y ahora estamos en este punto, en donde levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos,
para despeñarle. Se habían vuelto, estaban desquiciados esta gente. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Lo que comenzó, ¿no?, como admiración de Jesús, terminó mal. Pudo haber terminado peor, ¿no? Pero también en esto vemos como los planes de Dios, ¿no? Porque el plan de Dios no era que Jesús muriera en ese momento. En los planes de Dios está la cruz delante. Por eso no nos dice cómo, simplemente dice que Jesús se fue, pasó por en medio de ellos y se fue. Algunos han visto como algo sobrenatural, como que, ¿viste? Y Hollywood nos ha alimentado la cabeza con un Jesús que no sé, como un fantasma, pasó en medio de ellos. No dice nada de eso, pasó en medio de ellos. No sé, no lo dice el pasaje. ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos, no imaginemos cosas raras. Lo que sí, eso iba a evitar la cruz, ¿no? Si lo despeñaban en ese momento, no iba a haber cruz. Fíjese que está en línea con lo que Satanás también quería hacer. Satanás le ofrecía todos los reinos, evitando la cruz. Acá esta gente no le quería dar ningún reino, ni nada, sino que directamente lo querían matar antes de tiempo, también evitando la cruz. Después Pedro, ¿no? Pedro también le va a decir que no sufra, que evite la cruz. Pero el Señor, sobre todo, lo que busca hacer es honrar al Señor, honrar al Padre, glorificar su nombre en el cumplimiento de sus planes. Y Dios así lo envió. Dios así lo envió para salvación. Una salvación que solamente es en Cristo. Este es el plan de Dios, ¿no? Por eso sencillamente cuando uno mira este tipo de pasajes, mira los evangelios, uno se tiene que preguntar, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué voy a hacer con él? Si uno es creyente, lo hemos dicho muchas veces, el Señor es Señor de nuestra vida, no es un añadido. Y es algo que no podemos olvidarlo, no podemos dejarlo como algo adicional a nuestra vida. Tampoco dar por sentado una frase como el Señor es el Señor de mi vida. Sí, ya lo sé, pero no, hay que cuidar el corazón de que finalmente poco a poco uno de vuelta se está poniendo como Señor de su vida y autónomo de Dios. Eso es muy peligroso. No puede olvidar quién es el Señor, y creo que los evangelios nos ayudan a esto, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es solamente alguien que murió en la cruz para perdonar tus pecados y prometerte el cielo? ¿Solamente eso? ¿O es el centro de mi vida? Porque Él ha resucitado. ¿Y para qué resucitó? Para mi justificación. Pero también para reunir en sí a un pueblo que ahora le sirve. O sea que todos los cristianos no son autónomos de Jesucristo. Son dependientes, son siervos de Jesucristo. Todo creyente. Porque somos discípulos y le seguimos. Pero si uno no es creyente, bueno, es tan simple como decirle que el único medio para llegar a Dios y para que sus pecados sean perdonados es Jesucristo. Es el único medio, no hay. Para que Dios tenga misericordia de una persona, Jesucristo tiene que mediar entre Dios y ese hombre, si no, no hay forma. No hay forma de que un pecador se acerque a Dios, porque no hay otro mediador. Por eso, si hay alguien aquí que no es creyente y ya sabe esto, bueno, hay una mala noticia, es que no tiene excusa. No tiene excusa delante de Dios. No puede decir, no, yo no sabía. No tiene excusa. Tiene que responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? Ahora yo pensaba, y con esto termino, ¿no? Pero trataba de dejar volar mi imaginación. Y pensaba, ¿qué pasaría si Jesús fuera el pastor físico? Sabemos por la palabra de Dios que el Señor es nuestro pastor, Salmo 23, que Él es el
Juan 10, ¿no? Que es el pastor de las ovejas. Por Primera de Pedro también sabemos que es el príncipe de los pastores. Pero si fuera el pastor físico, no estuviera Germán ni ningún hermano, si Jesús fuera el... Y de golpe empieza a enseñar Jesús. ¿Estaríamos de acuerdo con sus enseñanzas? ¿Estaríamos de acuerdo con que Jesús nos enseñara y nos confrontara y nos exhortara? Bueno, de alguna manera esto hicieron, ¿no? Esto hizo Jesús ese sábado de día de reposo. Fue a predicar. Y fue el predicador de esa mañana. O a la tarde, no sé a qué hora se reunía. Pero ¿estaríamos de acuerdo con todo lo que dice Jesús? Porque todo muy bonito, ¿no? Saber que Jesús es mi Salvador, que Él murió en la cruz. ¿Pero estás de acuerdo con todo lo que Jesús enseña? ¿En serio? ¿Estás de acuerdo con todo lo que Jesús enseña en su palabra? Porque en definitiva, la identidad de Jesús no está desconectada de su enseñanza. Y Jesús quiere en este comienzo de su ministerio mostrar eso, que Él no está divorciado de su enseñanza. Y esta gente rechazó su enseñanza, rechazó a Jesús al punto de querer matarlo en ese momento. Por eso uno tiene que ser honesto delante del Señor y preguntarse, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y estoy dispuesto a recibir su enseñanza, a aceptarla y a guiar mi vida por las enseñanzas de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Un personaje que vemos los domingos? ¿O quién es Jesús para los creyentes? Acá la gente parecía no tener problemas con Jesús. Era un vecino más. Era el hijo de José. Hasta que empezó a enseñar, ¿no? Y empezó a enseñar y, bueno, lo que leemos acá. Pero Jesús predica acerca de la salvación. Y eso es notable también. Porque finalmente la salvación es Él mismo. Y Él predica de sí mismo. Como le envió el Padre. Así que gloria a Dios por este Evangelio. Pero que sea también un motivo por el cual nos haga pensar, bueno, si Jesús es mi Señor y Salvador, ¿cómo tomo sus enseñanzas? ¿Cómo tomo sus enseñanzas? Que están en su palabra, ¿no? El Señor nos guíe y nos dé su gracia para reconocer, bueno, que muchas veces nos falta humildad, ¿no? En el corazón. Nos falta a veces, bueno, reconocer que estamos, como dice acá, arruinados espiritualmente. Y lo único que puede levantarnos de esa ruina espiritual es lo que Jesús enseña. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo y lo que Él nos ha dejado en su palabra. Señor, conoces en detalle lo que hay en nuestro corazón. Y a ti no podemos engañarte, no te podemos burlar. Estamos delante de ti, Señor, y pedimos, por favor, nos perdones si hay orgullo que nos ciega, que no nos permite ver tu glorioso evangelio, que no nos permite recordar todo lo que nos has perdonado, la deuda que teníamos contigo. Señor, ayúdanos a reconocer que muchas veces nos pasa esto. Y pedimos, por favor, ayúdanos, porque tu pueblo es un pueblo que es llamado a la santidad y entendemos que esa santidad es solamente a través de la obediencia a tu palabra, Señor. Tú eres nuestro Señor,
pero no solamente como un título más, Señor, sino eres aquel que nos ha dejado lo que tú exiges de tu pueblo, Señor, con el solo fin de que tu nombre sea glorificado. Señor, allá en el Edén se puso en tela de juicio tu gloria. Nosotros hicimos eso. Y en tu misericordia has querido así, porque así lo has querido, es salvar a un pueblo a través de la obra de Cristo. Señor, ahora los que somos creyentes, los que tú has redimido, los que has transformado, Padre, pedimos por favor, nos sigas moldeando a la imagen de Cristo. Ayúdanos, por favor, a través de tu Santo Espíritu. Y si hay corazones aquí que aún están endurecidos contra ti, por favor, Señor, actúa con el poder que solamente tú puedes actuar para quebrantar esos corazones y llevarlos a ti, Señor. Te pedimos, Padre, guárdanos de cualquier orgullo que nos impida reconocer lo necesitado que somos de ti, Señor, todos los días. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.